En este tercer video de nuestro pequeño curso sobre la masonería, hablaremos sobre varios personajes masones conocidos, sobre la masonería en las independencias y sobre algunos de sus rituales satánicos. Desafortunadamente, la masonería tiene redes muy atractivas que atrapan a unos cuantos desdichados que se dejan engañar por su faceta de benevolencia. De estos, el Papa Pío IX decía: en su engaño, podrían llegar hasta creer que la masonería es una sociedad inofensiva, que tiene por único objeto el ejercicio de la beneficencia y que por lo tanto no puede ser peligrosa para la Iglesia de Dios. No obstante, la misma revista Le Monde Maçonnique afirma que la beneficencia no es el fin, sino solamente uno de los caracteres y de los menos esenciales de la masonería. Como bien lo dicen ellos, su propósito ulterior es el de Voltaire y el de la Revolución, el aniquilamiento para siempre jamás del catolicismo y aún de la idea cristiana. Muchas personas de la actualidad, sin embargo, se dejan convencer, sobre todo en los medios de fama y de poder, de unirse a esta satánica sociedad. Voy a empezar nombrando a aquellos que llegaron hasta el grado 33, que han influenciado de una manera u otra el mundo moderno. No olvidar que el grado 33 de la masonería es el grado masónico más alto dentro de la estructura del rito escocés antiguo y aceptado. Esta es también la rama aristocrática de la masonería más formada por judíos. Empecemos nombrando algunos políticos que alcanzaron el grado 33. Simón Bolívar. Luchó por la independencia de América del Sur del Imperio Español y se convirtió en presidente de Colombia y Perú. Se inició como masón en Cádiz, España, y se graduó con el grado 33 de Inspector General Honorario. Salvador Allende. Se inició en la masonería siendo un joven médico en la logia Progreso en Valparaíso, para pasar luego a la logia Hiram 65 en Santiago, de la cual llega a ser venerable maestro. Seguía una tradición familiar que se remontaba a su padre y a su abuelo, quien fuera gran maestro de la masonería. Edward, duque de Kent. Ha sido gran maestro de la masonería inglesa desde 1967 y una de las personalidades más reconocidas de la masonería universal. Su padre, Jorge de Kent, también fue elegido gran maestro en 1939, posición que ocupó hasta su fallecimiento en 1942. Harry S. Truman. Aunque el principal interés masónico del presidente Truman era la Logia Azul, pertenecía a la mayoría de los cuerpos adjuntos. En el rito escocés fue coronado como grado 33 honorario en octubre de 1945. Fue el único presidente de Estados Unidos hasta ese momento en llegar a ese grado. Otros políticos famosos. Washington. Fue iniciado el 4 de noviembre de 1752 en la logia Fredericksburg número 4. Es de una ciudad de Fredericksburg, Virginia, donde más tarde fue electo venerable maestro en diciembre de 1788. Washington recibió una carta del maestro y oficiales de la logia de Alexandria número 22 pidiéndole que posara para el retratista William Williams. No se conoce respuesta de Washington, pero posó para Williams y el retrato se completó en septiembre de 1793. El retrato de William Williams de Washington, con una joya, una faja y un delantal masónicos, se exhibe en la sala réplica de la logia del Monumento Nacional Masónico de George Washington en Alexandria, Virginia. Realizó ritos masónicos cuando colocó la piedra angular del Capitolio en 1793. Recibió un funeral masónico. Incluso hoy, los masones hacen peregrinaciones a su tumba en Mount Vernon. Sin duda es uno de los masones famosos más importantes que existió. Franklin D. Roosevelt. Fue iniciado en la logia de Holland número 8 durante octubre de 1911 en la ciudad de Nueva York. De hecho, Roosevelt es recordado dentro de la estructura masónica por haber sido nombrado en 1934 Gran Maestro Honorario de la Orden de Molar. Mencionemos ahora algunos escritores, actores y artistas masones.
Walt Disney. No mucha gente sabe que el fundador de Disneyland, Walt Disney, era miembro del grupo oculto secreto conocido como los Rosacruces. Se dice que él completó todas las enseñanzas de la orden. Con el conocimiento de estas sectas, Walt Disney creó uno de los parques temáticos y estudios de cine más populares del mundo, un negocio basado en la magia aprendida de las enseñanzas ocultas. Muchos de estos mitos y mensajes ocultos se han representado en películas de Disney como Alicia en el País de las Maravillas, Cenicienta, La Espada en la Piedra e incluso en películas modernas como Valiente, Frozen y Maléfica. Disney usó una fórmula mágica para atraer e influir en personas de todo el mundo, fórmula que todavía se usa en la actualidad. Él fue entrenado como niño y hombre en los inquilinos de la masonería en la Orden de Molay. Esto significa que fue entrenado en la masonería cuando era joven y llegó a ser un francmasón secreto de grado 33. Esta imagen a continuación es de Disney con su uniforme de Molay. En internet se puede encontrar por información de los mismos masones que él era solo un miembro de una hermandad secreta que usa el ocultismo para revelar muchos de los secretos del universo a los profanos, al revelarles este conocimiento secreto en dibujos animados y cine. Fue un verdadero gnóstico y mago moderno que usó sus habilidades para crear una de las empresas comerciales más exitosas en esta historia del mundo. Además, los masones mismos admiten que, a lo largo de la historia de los Estados Unidos, la mayoría de los principales empresarios y políticos eran gnósticos secretos, masones, rosacruces y magos. Siguen diciendo que una persona simplemente no alcanzará las alturas máximas de los negocios y la sociedad si no es miembro de los más altos grados en estas sociedades secretas. Para darles un ejemplo de los mensajes que infiltran en la televisión, veamos la letra de una canción que, si bien no es de Disney, es muy reveladora. En un capítulo de Los Simpson dedicado a la masonería, cantan esta canción. Al principio dicen: "Nunca me he sentido tan aceptado en toda mi vida. Estas personas miraron profundamente dentro de mi alma y me asignaron un número basado en la orden a la que me uní". Luego empieza la canción. Pongan cuidado de la letra. ¿Quién controla la corona británica? ¿Quién mantiene el sistema métrico sin funcionar? Nosotros. ¿Quién dejó a Atlantis fuera de los mapas? ¿Quién mantiene ocultos a los marcianos? Nosotros. ¿Quién retrasa el auto eléctrico? ¿Quién hace a Steve Gutenberg una estrella? Nosotros. ¿Quién le roba a los peces de cueva su vista? ¿Quién manipula cada noche de los Oscar? Nosotros. Esta corta canción menciona quién controla la corona británica, alude a los reptilianos, admiten que ellos mismos retrasan la invención de los carros eléctricos y hablan sobre la teoría de la evolución. Esto lo hacen en la parte que dice, quien le roba a los peces de cueva su vista. Esto tiene que ver con unos peces en cavernas que pierden sus ojos y pigmentación. Estos peces serían la prueba contundente de la evolución de especies. La canción se refiere a quien hace que pierdan la vista esos peces. Lo que quieren dar a entender es que son tan poderosos que incluso hasta las élites científicas pertenecen a sus filas, que la organización puede controlar a la voluntad la evolución de los animales, que si existe o deja de existir la evolución en la naturaleza es porque ellos así lo quieren. Esto es solo un ejemplo de toda la simbología que descaradamente ponen en programas para niños. Mario Moreno Cantinflas ingresó a la masonería en 1948 en la logia Chilam Balam, localizada en el barrio de San Rafael en el Distrito Federal de México. Al poco tiempo realizó su pase a compañero y finalmente fue elevado al grado de maestro masón. Posteriormente fue nombrado grado 33 honorario del rito escocés antiguo y aceptado. Tras la muerte del actor, se constituyó in memoriam la logia Mario Moreno Cantinflas número 177, dependiente de la Gran Logia del Valle de México. Rubén Darío fue iniciado en la masonería a los 41 años de edad en enero de 1908 en la logia Progreso número 1 de Managua. A su iniciación acudieron masones de todo Centroamérica y aún de los Estados Unidos. Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle se involucró en la masonería durante varias etapas de su vida, pero siempre renunciaba sin haber avanzado del tercer grado.
Primero se inició en la logia Phoenix número 257 a la edad de 27 años. En 1889 renunció a esa logia. Luego, en 1901, aceptó una membresía honoraria en la logia de Edimburgo número 1 en conmemoración de su regreso a Inglaterra. En 1902 se reincorporó a la logia Phoenix número 257 y en 1911 renuncia a esa misma logia por segunda vez sin haber progresado más allá del tercer grado en el oficio. Mark Twain. Mark Twain presentó su petición a la logia Polar Star número 79 de St. Louis el 26 de diciembre de 1860. Recibió el primer grado poco después, el 18 de febrero de 1861. La logia Polar Star número 79 estaba compuesta principalmente por los pilotos del río, dándonos una pista de por qué Mark Twain podría haberse inspirado para unirse en primer lugar. En un giro de los acontecimientos, poco después de que Twain fuera criado como maestro masón, se fue al territorio de Nevada para trabajar como secretario privado de su hermano Orion, quien era secretario del territorio de Nevada, y posteriormente fue suspendido de su logia natal. El 21 de abril, Mark Twain solicitó la readmisión en su logia de origen y fue reintegrado. Durante un tiempo se la pasó viajando mucho a causa de su trabajo, aún teniendo contacto ocasional con la masonería. Sin embargo, y afortunadamente, esa pasión pronto se vio afectada por el compromiso de Twain con Olivia Langdon y pidió un retiro, permaneciendo sin afiliación por el resto de su vida. Otro masón conocido fue Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová. Él fue francmasón de grado 33. Creó una secta mal llamada cristiana, fundada por los judíos con el objetivo de dividir la iglesia. Divide y vencerás, proverbio que los judíos conocen y aplican al pie de la letra desde hace cientos de años. Él fue pedófilo, según su esposa, y fue financiado por la familia Rothschild para crear esta secta. Hablando de ellos, dos de las más grandes dinastías bancarias internacionales del mundo, a saber, los Rothschild y la familia Rockefeller, son familias masónicas. Los mismos masones dicen que los Rothschild Illuminati o los Rothschild masones se pueden incluir en una misma frase sin problema alguno. Se sabe que sus conexiones son infinitas y tienen poder en todo el mundo. Las personas que han tenido el privilegio de entrar en las propiedades Rothschild, continúan los masones, han mencionado que la familia no solo adora a Dios, sino también a Satanás. Incluso tienen una silla reservada y cubiertos en la mesa para él. La Rothschild Family ha sido satanista desde muchas generaciones. Por último, Steve Wozniak. Es uno de los miembros contemporáneos más famosos de la masonería, cofundador de Apple. Steve Wozniak se convirtió en masón en 1980 en California, es grado 32 y está dentro de los masones famosos más importantes en la actualidad tecnológica. La masonería fue probablemente uno de los grupos con mayor influencia en todas las independencias de América del Norte y del Sur, y muchos de los líderes de estas independencias fueron masones, como Simón Bolívar, que fue iniciado a la masonería como masón aprendiz en la ciudad de Cádiz y llegó a ser grado 33. La logia a la que pertenecía era la logia Lautaro, que fue creada por Francisco de Miranda, quien también introdujo a otros líderes de las independencias a la masonería. El mayor propósito de los masones para introducir la masonería en América era para sacar la influencia católica que llevaba España allí, y por esa razón se inventaron también la leyenda negra. Y en América del Norte, más notablemente en Estados Unidos, hubo mucha influencia de la masonería en su independencia y también, como en Latinoamérica, los líderes también eran masones. Los presidentes de Estados Unidos que se sabe por seguro que eran masones fueron George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, James Polk, James Buchanan, Andrew Johnson, James Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, William Howard Taft, Warren Harding, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Lyndon Johnson y Gerald Ford.
Hay también rumores de otros presidentes, pero su participación en la masonería no ha sido confirmada. Sin embargo, sí se sabe que, aunque Abraham Lincoln no era masón, él sí intentó unirse a la masonería, pero no pudo por el inicio de la Guerra Civil estadounidense. Un dato interesante es que hay un museo masónico en Estados Unidos llamado el Monumento Nacional Masónico George Washington, dedicado en su honor. Pero también hay otro monumento que no es explícitamente masón, excepto para los que conocen su arquitectura, de la cual hablamos el video anterior. Este es el Washington Monument, que tiene forma de obelisco. Cambiando de tema, hablaremos ahora de los rituales masónicos, que tienen unas costumbres muy extrañas. Primero vamos a hablar del ritual de iniciación masónica. La persona que se quiera unir debe llegar con los ojos vendados y jurar que no va a revelar los secretos de la masonería o cualquier cosa que haya visto en la logia, sea o no sea aceptado. Después le retiran la venda y mientras le apuntan con espadas le explican que las espadas simbolizan lo que le va a pasar si llegara a revelar los secretos de la masonería, diciendo que nunca podría escapar de todos los masones esparcidos a través de la tierra. Este ritual ha sido el único que se ha podido evidenciar a través de testimonios de ex-masones y de videos grabados por personas infiltradas en la masonería. Existe una película antimasónica de 1943 llamada Fuerzas Ocultas que muestra a detalle cómo son los rituales de iniciación, la cual fue hecha por ex-masones, entonces es muy acertada. Se sabe que tienen muchos otros rituales, pero no se sabe cómo son exactamente porque son muy secretos, pero algunas personas que han salido de la masonería dicen que el grado 30 incluye una consagración de sí mismo al demonio. Muy posiblemente algunos rituales masónicos tienen algo que ver con ceremonias que incluyen dolor. Muchas personas famosas han aparecido en público con un ojo negro, pero esto es muy probablemente porque hacen parte de la masonería, porque un ritual de alto grado masón es inyectarse debajo del ojo izquierdo sangre adrenalizada que causa el ojo negro. Según ex-masones, esta sangre es extraída de niños en momento de sufrimiento. Y hay estudios que muestran qué es este sufrimiento, porque el fenómeno de los ojos negros es conocido como ojos de panda, y es bastante común en niños pequeños que han sido violados, porque por causa del trauma explotan los capilares alrededor de los ojos, causando los ojos de panda. Los masones también tienen saludos secretos para cuando se saludan entre ellos, o para hacer saber a masones desconocidos en público que ellos también pertenecen a ese grupo sin que nadie más se dé cuenta. Y los saludos son diferentes para los 3 grados de la masonería azul, que son aprendiz, compañero y maestro masón.